Y aparte, la dicloxa solo tiene cobertura contra gram-positivos. Las cefalosporinas de primera tienen algo de cobertura contra gram-negativos. Entonces, por eso usamos cefalosporinas. Deberíamos de cambiar y no utilizar cefalosporinas. Claro, como es lo más parecido, hablando de pronunciación. Cefazolina, cefalotina se parece más que cefuroxina. Ustedes lo saben, pero es la única razón. Usar antibióticos previamente, lo que hablaba el compañero de generar resistencia. A lo mejor si ya le estoy dando ciproximita, sí, pues a lo mejor no le puedo hacer. Eso pone el medicamento resistiente. Y por eso muchas veces lo que hacemos es que si estoy tratando a una mujer porque tiene una infección urinaria por E. coli y le estoy dando, no sé, amicacina o le estoy dando incluso un carbapeneno, lo que hago es que ese mismo antibiótico lo coloco en el momento, en el tiempo apropiado para que sea profilaxis. ¿Sí? Entonces voy a operar a una paciente porque tiene piedras y ya tuvo una piedra y detecté una E. coli completa. Le tuve que dar el veneno. Bueno, la profilaxis o pseudoprofilaxis va a ser nada más mover de horario el veneno para que caiga en la hora o 30 minutos que se requiere antes de la incisión inicial. ¿Sí? Mismo caso de la infección previa, los pacientes que se reoperan pues se deben de volver a tratar. Algunos conceptos equivocados sobre la profilaxis con antibióticos. Si yo lo doy antes es mejor, no es cierto. Si lo doy más tiempo, tampoco. Todos los procedimientos que se hacen a los pacientes hay que administrarse antibióticos también. Hay pocas cosas que justifican la prevención con antibióticos. La cirugía, particularmente limpia, contaminada, o aquella que tiene alto riesgo, o pacientes de alto riesgo, pero ya vimos son los que no requieren profilaxis. Y la profilaxis no es útil, y lo habíamos visto, no sirve para prevenir infecciones urinarias, ni infecciones por catéteres, ni infecciones respiratorias. Básicamente es para cirugía. Y bueno, ¿qué hicieron los gringos para tratar de poner en orden la higiene? Esto es parte de la nueva reforma de salud de los Estados Unidos. Y si alguno de ustedes se va a ir para allá, pues va a tener que adaptarse, aunque no le guste. Problemas habían con el tiempo de administración de la profilaxis. Si había gente que decía, pues a mí me vale, yo se la pongo después. Bueno, si tú se la pones después, como pasaba en los 2000, pues no te pagan. Dice Giovanni. Entonces ya la gente se empezó a ordenar. Si no le pagaban. Y lo mismo, pues yo no se lo quiero quitar. Bueno, si no se lo quitas, tú lo pagas. Entonces la gente se empezó a ordenar. Donde más o menos todos siempre han estado de acuerdo en qué utilizar. O sea, sí se siguen las guías en calidad, más no en tiempo. ¿Qué pasa en México? Pues como lo pueden ver muy claro, generalmente utilizamos el falón, lo que dicen nuestras guías. Generalmente se pone en el momento correcto. ¿Qué hacemos en el hospital? La profilaxis queda a cargo de los anestesiólogos. En el momento que ellos hacen la inducción anestésica, administran la profilaxis. De manera que cuando llegue el cirujano, todo grandioso, con su brillo general, iluminando todo el quirófano, en ese momento ya los niveles del antibiótico están muy altos. El problema es que los médicos no entienden que hay que quitar la profilaxis. Y hay pacientes, y ustedes seguramente lo van a ver cuando pasen por cirugía, que se van de alta y se van a quedar a tomar. O sea, no tan solo no se lo quitaban a las 24 horas, sino que a la hora que se va el paciente le siguen dando algo. ¿Eso cómo se llama? Sí es, pero se llama temor. ¿Sí? El paciente, el médico tiene miedo. Entonces, su miedo lo contrasta con antibióticos. Pero como el doctor Kumate, ustedes seguramente saben quién es Kumate, dijo alguna vez, los antibióticos no son ansiolíticos.
hacer nosotros, que todavía no lo consigo porque el sindicato se me echa encima, lo que yo quiero es cobrarle a los médicos la profilaxis con nosotros. Ah, tú la pusiste, tú la pagas. Fácil. ¿Qué puedes utilizar para el tratamiento de infección quirúrgica? Pues depende del sitio. Por ejemplo, el niño que tiene una derivación ventrículo-peritoneal infectada, ¿qué va a tener? 90% de los casos. Productos gram negativos. ¿Por qué? No, meningitis. Por eso, ¿pero qué microbio va a tener? Ah, bacilos gram negativos. ¿Por qué? No subieron desde. No, los metió en las manos cochinas del cirujano. Van a tener staff, entonces ¿qué le pongo? Un paciente que tiene una infección de una apendicectomía, ¿qué va a tener? Anaerobios. Gran negativos, anaerobios, enterococos. Entonces le tengo que dar, pero no vas a cubrir a los gram negativos ni vas a cubrir a los tal vez carbapenémico, tal vez biopaso, pipertat. Puedes utilizar los esquemas viejos de los cirujanos ampliamente. Sí, eso usaron ellos. De hecho, todavía hay gente que utiliza eso. O ceftriaxona, metronidazol, hay muchas formas. Entonces, dependiendo del lugar, es el antibiótico que vamos a escoger empíricamente. Y recordando que normalmente la única manera de controlar las infecciones quirúrgicas es drenando. Ayer todavía vi un paciente que el cirujano estaba muy preocupado porque, a pesar de que yo he estado en internet, porque tenía una osteomielitis external por una equilibre, seguía con fiebre. Sí, pero el pobre señor casi ni podía respirar, tenía una bola aquí a punto de reventar. ¿Por qué no se le quitaba la fiebre? Porque necesitaba un cuchillito, una agujita para aplicarle y salía de ver. O ya no tenía fiebre, finalmente hicieron eso. Pero eso no lo va a hacer él. Claro, lo que no queremos es tener pacientes así. Este es un paciente trasplantado que hace un derrame pericárdico y el cardiólogo hace el favor de quererlo drenar percutáneamente, pero se lleva el hígado, tiene una hemorragia, lo tiene que operar, hace una sepsis abdominal, se acaba la pared. ¿Por qué? Por circunstancias. ¿Qué pasó con este señor? Pues lo tenía que pasar. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera hecho bien las cosas desde el principio? Como decían, bueno, si está muy complicado porque tiene el hígado grande, por la falla cardíaca, mejor mételo a operar, es una ventanita y se acaba el problema. Pero a veces es difícil convencer a los humanos. Bueno, ahora vamos a hablar de las neumonías. Las neumonías, que son las infecciones más comunes reportadas en nuestros medios. De hecho, si un paciente tiene fiebre en el hospital, tiene fiebre y tiene un ego normal, eso se llama neumonía. Ese es paramédico. Diagnóstico. Eso es lo que hace la gente. No, es que como le salió el ego normal, entonces ya no es infección urinaria. Entonces, lo que me queda por descarte es una neumonía. Oye, pero la resfriada está normal, no tose, no le falta el aire, no tiene flema, no está la neumonía. Eso yo quisiera que ustedes no lo aprendieran, porque eso es lo que creen muchos por la mayoría. O sea, son como Peña Nieto. Entonces, la neumonía es una de las infecciones más difíciles de diagnosticar. Desgraciadamente no vamos a tocar la neumonía adquirida en la comunidad, eso lo van a ver con los neumólogos, pero sí vamos a tocar esta, que es desafortunadamente sobrediagnosticada. Incluso en Estados Unidos se comenta que puede ser la segunda causa de infección nosocomial en los hospitales de ese país. Generalmente es causada por gram negativos, particularmente pseudomonas, Cinetobacter, aunque las enterobacterias, particularmente también lo causan. ¿Y qué sucede? Porque los pacientes se intuban o se ventilan. 9 de cada 10 o 95 de cada 100 neumonías en los hospitales son porque se intuban o se ventilan los pacientes. Difícilmente alguien hace neumonía si no intervino sus vías aéreas. ¿Cuáles serían los casos en los cuales vemos neumonías no asociadas a la ventilación mecánica en los hospitales? ¿Qué se les ocurre?
broncoaspiraciones. ¿En qué casos? Un paciente neurológico, convulsiona. Pacientes que están sedados, claro. Muy bien. ¿Qué más? Pacientes que intubamos mal. Se broncoaspiran. Aunque ya luego los ventilamos. Les echamos la culpa al ventilador. Pacientes que tienen reflujo. De hecho, esto nos puede pasar a cualquiera. Si una persona tiene mucho reflujo y se echa, yo me eché ayer un ribeye con tuétanos y bastantes tortillas de harina y guacamole, luego tuve que dormir parado. Eso puede probar. La única manera que alguien le dé neumonía es por respiración. Puede ser micro o macro, y bueno, un pequeño porcentaje de pacientes pueden tener neumonía de origen hematógeno. ¿En qué vemos eso? Pacientes que tienen catéteres, particularmente marcapasos, hemodiálisis, catéteres centrales, y que bueno, como ya vimos con los pacientes que hacen bacteremia, les infunde la enfermera, lo que sea, cándida, staph, pseudomonas, lo que quiera. Entonces, pero en general, hablando de neumonía asociada al ventilador o asociada al cuidado de la salud, se necesitan dos cosas para que se dé neumonía. Uno, que haya inflamación, y eso la detuvo, y otra es que haya polinización. Y tiene que ver qué antecedentes tienes, si ya estabas enfermo del pulmón, si eres un paciente que tiene reflujo, si eres un paciente que operaron. Se habla mucho de la respuesta inmune, pero esto básicamente es para aquellos pacientes que tienen neutropenia, gente que aspira, por ejemplo, aspergillus, no vamos a hablar de aspergillus, pero es una de las razones, gente que recibe medicamentos como inhibidores de la bomba de protones. El origen más común para que vengan las bacterias al pulmón es el estómago. Entonces, si yo hago el favor de darle omeprazol, pantoprazol, sucralfato, ranitidina, lo que sea, le voy a dar el ambiente apropiado a las bacterias para que anden nadando en el jugo. Si tuviera el ácido a todo lo que da, eso no pasaría. Entonces, una de las mejores maneras de evitar neumonías es no utilizar omeprazol. Les preguntaré yo, ¿cuántos pacientes han visto en el hospital, en los hospitales que han tratado que no tengan omeprazol? Todos tienen. ¿Cuántos se justifican que tengan omeprazol para que han tenido? Los pacientes privados nunca tienen. ¿Cuántos han tenido sangrado por estrés? Nada. Estoy de acuerdo porque hay patologías que predisponen a eso, por ejemplo, gastritis congestiva, gastritis con cirrosis, varices esofágicas, úlceras, son cosas especiales. Igual que con las quirúrgicas, hay factores que se relacionan con el huésped. Un paciente muy viejito, que está demenciado, que tiene tabaquismo previo, que tiene POC, que es cardiópata, que ya tiene una diálisis, está desnutrido. Todo esto puede predisponer a que tenga una. Pero no hace que tenga una neumonía. Lo que hace que tenga una neumonía es lo que hacemos nosotros. ¿Quién lo tiene? Puede ser una enfermera, ¿no? Que nunca se lave las manos, que no sepa cómo aspirarlo. Todavía la semana pasada me tocó, y casi cierro la terapia por eso, que me dijo la enfermera, es que no tenemos catéteres para aspirar. Yo estoy utilizando el mismo en la boca que en el tubo. Pero ella sentía que estaba haciendo un gran bien al paciente. Y que a la vieja enfermera, si esto no se deja de hacer, usted se va a ir a la casa. Le voy a decir a los familiares que están. Obviamente consiguieron los aspiradores. Pero la mayor parte de los médicos dicen, no hay, pues que se quede así. Nada. Ya hablamos de los antiácidos, la posición del paciente. Si tengo reflujo, me ponen el lembo, obviamente utilizar sonda nasogástrica, no digo que no sirva. De hecho, es importante usarla, pero hay que recordar que le damos el camino perfecto a las bacterias del estómago hacia la faringe y luego para que se broncoaspire. Usar antibióticos, igual que con las infecciones urinarias o catéteres. Usar antibióticos es promover. Doctores que está intubado, el protocolo de manejo de esta terapia intensiva dice que hay que poner antibióticos. Pues será de esa terapia intensiva nada más, porque las guías dicen que no es cierto.
Obviamente lavarse las manos, aspirar bien, intubar bien, que no haya fuga en el globito, todo eso tiene mucho que ver. Hay que insistir mucho en los antibióticos. Los antibióticos no sirven para prevenir neumonías. De hecho, lo que han recomendado, sobre todo los españoles, que se dejan quitar cosas que se les da posible, es que utilicemos la descontaminación selectiva del intestino. ¿Qué es eso? Dar antibióticos no absorbibles para disminuir la carga bacteriana en el estómago. ¿Qué le puedo dar? Vancomicina, micacina, neomicina, nistatina, anfotericina, cosas que no se van a absorber y van a reducir la carga bacteriana. Pero, ¿qué es lo que voy a conseguir en realidad con eso? Que yo seleccione algo que no lo pueda tratar, ¿no? Entonces, eso no es recomendable. Incluso hay estudios donde se ha demostrado que incrementa la mortalidad del uso de antibióticos en pacientes que no tienen infección y lo utilizamos para prevención. Entonces, ¿cómo realmente se eliminan, o se controlan, o se previenen las neumonías? Primero, disminuyen la aspiración. Ustedes se fijan cuando pasan por terapia, van a ver que muchos pacientes tienen el circuito y hay agüita ahí, que no es agüita. Es algo que salió de las vías aéreas y que si lo cultiváramos seguro tiene bacterias. Entonces, ¿qué hace la enfermera para que no se vea ese nivel? Muy fácil, levanta el tubo y ya. ¿Para dónde se va a ir? Pues para el pulmón. Entonces, esa es una excelente manera de causar neumonía. Siempre los circuitos tienen que estar más abajo que la cabeza del paciente. Yo me la paso, cuando hacemos visitas por la terapia, me la paso bajando circuitos. Y a las enfermeras les cae muy mal. Dicen, es que se ve más bonito cuando la tienen acá arriba, sí, pero que se vea bonito. Al paciente le está haciendo nada. Si tiene el globito inflado, fíjate que sí esté bien inflado. Si está desinflado, ¿qué va a pasar? Por los lados del tubo se había metido la saliva y la saliva no se estéril. Hay que aspirar las secreciones orales, hay que mantener la cabeza elevada, ¿verdad? Hay que evitar el residuo de pacientes que les están dando de comer y tienen la panza de este tamaño. Nadie se le ocurre checar si tienen peristalsis. ¿Para dónde se va a ir cuando rebose lo que está en el estómago? Pues obviamente que eso va a causar pacientes que se autoextuban, eso también es común en los hospitales. Y eso es un evento centinela, debería reportarse y deberían de sancionar al personal que le pasó eso. O poner tubos con succión subglótica presentes por encima del tubo para aspirar ese material. Y también prevenir la colonización, que lo más importante es tener limpia la cavidad oral, o sea, higiene oral. Aquí les ponen, por ejemplo, clorexidina, después ponen astribosol, hay gente que le pone hasta pasta de dientes, pero bueno, ojo con la manera de hacer. Generalmente se hace con un cepillito o un gas. Yo he visto enfermeras que agarran una jeringa de 20 o de 50, cargan un menjurje hecho con pasta y agua, y luego se lo avientan al paciente entre el elenco, sedado, y luego van por el aspirador. Y de los 50 cc recogen 5, ¿a dónde se fue lo demás? Entonces, todo eso hay que vigilar, ¿no? Y de todo esto, lo más importante es no utilizar antibióticos en pacientes que no están en cama. Entonces, cuando vemos estas imágenes, el tubo acá arriba, ¿verdad? Esta agüita, mire, es que me sobró la mitad, puedo volverle a aspirar con esto. Aquí puede haberse bajado una mosca, un zancudo, pueden haber larvas de lo que ustedes quieran. Las personas que no les aspiran de la boca, toda esa cialorrea que sale, pues es una parte de la que vemos y la que no vemos. Entonces, estas son maneras de prevenir la neumonía. Vean el tubo donde está. O sea, todo lo que sale es como espantazuelos, ¿no? Es el ventilador. Sí, este es el circuito del ventilador. Pero todo es lo que necesito, es lo que no debe ser. hasta tiene una cosa para colgarlo así, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto debe estar abajo. Doctor, es que se ve padre. Sí, se ve padre, pero al paciente no creo que le parezca muy padre. O sea, siempre debe estar por debajo de la cabeza del paciente. Porque yo no sé, yo creo que me lo quedó y lo regaló y dijo, no debe estar. Pues ese residente es un tonto.
por no decirle de otra manera que sería más correcto. Quiere decir que no sabe lo que está haciendo. Y lo malo es que todo se actuó por imitación. Él lo aprendió de a lo mejor un médico muy prestigiado. Y eso lo van a aprender ustedes y lo van a aprender las enfermeras. Y van a pensar que esta es la manera correcta de manejar los circuitos. Y no es cierto. De nada sirve, porque siempre le echan la culpa que es que los circuitos están contaminados. No están contaminados. Aparte, aunque lo estuvieran, si lo que llegó aquí no se regresa acá, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo diagnosticar neumonía? Bien importante. Se necesitan manifestaciones clínicas. El paciente que tiene fiebre, el paciente que tiene deterioro respiratorio, el paciente que tiene aumento de secreciones o secreciones patológicas. Obviamente, ustedes le preguntan a las enfermeras siempre, tienen secreciones bien feas, fétidas, tapones, y ven las notas de enfermera y siempre ponen lo mismo. Y de repente voy y digo, oiga, usted está batallando tanto para sacar, es que no tiene flemas. Entonces, ¿por qué fregado le puso aquí que tiene tapones y demás mugre? Pero siempre lo hacen igual. Entonces, tiene que haber cambiado la característica de la secreción. Tiene que haber leucocitos, eso es leucopenia. Tiene que haber cambios radiológicos y tiene que haber deterioro ventilatorio. Si no cumple con todo eso, el paciente no tiene neumonía. Ojo, aunque tenga cultivos positivos. Todavía ayer me eché un round con los neumólogos del hospital porque tenemos un paciente con VIH que tiene tuberculosis pleural y le hicieron un cultivo de expectoración que le dije que por favor no le vayan a mandar un cultivo de expectoración. El señor no tiene neumonía. Se lo mandaron y salió una Cinetobacter resistente. Me estaban pidiendo que se clínico. Obviamente no se las hice. Y le dije, si yo escupo ahorita, cada vez te sale lo mismo. También vas a poner que se clínico. ¿Qué vas a hacer? Y si escupes tú, ¿qué hago? Te meto una alberca para te ahogo, ¿qué voy a hacer contigo? O sea, entonces los cultivos no son un criterio. Si yo les pongo en el examen un paciente así, asado, que escupió y le salió pseudomonas, y me pone que tiene neumonía, la va a tener. Entonces, esto se valora en varios pasos. Primero hay que ver qué sucede al inicio, con todo lo que yo les hablé. Pero más importante que nada es lo que va a pasar después de un par de días. Aumentaron los infiltrados, aumentó la purulencia, el paciente sigue con fiebre. Y lo más importante, lo que tiene que ver con la función. Se deterioró ventilatoriamente, le tuve que aumentar los parámetros. Porque de repente me dicen, doctor, es que este paciente tiene neumonía, por eso no lo voy a dar de alta. A ver, ¿quién? Un paciente que está con las piernas cruzadas, solo le falta el cigarro, tranquilito en su cama, pero va llegando el reporte que tiene pseudomonas. Si lo pudiste extubar, seguramente no tuvo neumonía. Eso es incompatible con el diagnóstico. Me sorprende cuando veo que hay médicos que siguen diagnosticando neumonías en base a que tuvo un infiltrado. Y bueno, claro, hay muchas maneras de hacer diagnóstico, pero hay que recordar una cosa. ¿Por dónde va a pasar el broncoscopio cuando hagan la toma de la muestra? Está bien, los que van a hacer ustedes neumólogos, está bien que engañen a la gente diciendo que la broncoscopia es por mugrero, ¿no es cierto? Bueno, para eso no sirve para nada. Incluso para eso se establecieron los criterios microbiológicos para decir que una muestra debería reportarse o no. Cuando es una muestra tomada con cepillo protegido, puede ser que yo utilice una cuenta muy bajita, 10 a 4, por ejemplo, que quiere decir 10,000 unidades de razones de color, esa muestra. Pero cuando es un aspirado como el que hace la enfermera, que acaba de ir a las gordas de Doña Tonta, tenía la que acababa de comprar, y si no, pues en los tacos de enfrente, no se lavó las manos, hizo la aspiración. Para que tuviera una utilidad, tendría que tener más de 10 a la 6, o sea, más de 1 millón. Y eso me servirá para hacer un diagnóstico etiológico, no para hacer un diagnóstico de una patología. Y si lo hago por broncoscopía es lo mismo, porque a la hora de elaborar, cuando pase el broncoscopio, vas a arrastrar todo lo que tenga el tubo, y es lo que va a ganar. Entonces, ¿quién tiene neumonía? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Los dos.
quién sabe, yo no me acuerdo. Uno tiene insuficiencia cardíaca, pero como pueden ver, es exactamente lo mismo. Ahora, el único hallazgo radiológico que es casi patognomónico de neumonía asociada a la atención de la salud es tener cavitaciones. ¿Eso cuántas veces lo hice? De hecho, cuando una vez se lo pregunté a un residente de neumología, y no me lo contestó, hasta se sorprendió con la respuesta. Es que yo nunca he visto eso. Claro, porque nunca has visto una neumonía. Las cosas que ustedes llaman neumonía en realidad no lo son. Bueno, pero cuando realmente sí hay neumonía, ¿qué es lo que la causa? Generalmente son gram negativos. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Empírico. Para Cinetobacter, para Bless, si me dicen que le van a poner vancomicina, yo tendría que decirles que menos del 5% de las neumonías asociadas al respirador son por Staphylococcus. Claro, los que venden el Imesolid, la vancomicina y la vancomicina les van a decir que es muy común, la verdad es que no es cierto. Y bien importante, porque también se los puedo preguntar en el examen. Los hongos, los estafilococos que no son áureos, los estreptococos que no son neumococos, los enterococos no son patógenos. Entonces, si eso aparece en un cultivo bronquial, habla muy mal de la bronquial y muy mal del médico que lo interpreta como patógeno. Entonces, ¿qué le doy de tratamiento? Ustedes ya lo dijeron. Si estoy pensando que es un paciente que tiene una neumonía asociada a toda la salud, tengo que pensar sobre todo en gram negativo. Si es un paciente que aparte, pues es un paciente con Alzheimer, que no deglutía bien, o que tiene Parkinson y que probablemente se broncoaspiró, también tengo que agregar contra antibióticos. Entonces, el tratamiento es basado en los antecedentes del paciente y obviamente la flora local. En un lugar donde hay muchas Bless, pues no le puedo dar ni ceftriaxona, ni ceftazidima, ni cefepime, ni nada. ¿Por qué pasa eso? Cada vez tenemos más asintomáticos resistentes y no hay muchas cosas con que tratarlos. O pseudomonas también. Y en ese caso, bueno, la mejor opción en nuestro hospital, pues es pipertazo. Esa que es menos resistente. Pueden ver que las quinolonas, pueden ver que la ceftazidima y el imipenem también son así como que la gran cosa. Y bueno, vamos a hablar un poquillo rápidamente de las guías. Algunas cosas que yo creo que son importantes. Para empezar, que en las guías habla de que hay neumonía temprana y neumonía tardía. Para mí no existe la neumonía temprana. De hecho, el tratamiento de la neumonía temprana es igual, ustedes lo ven, al de una neumonía que tiene en la comunidad por N. Quiere decir que era una neumonía comunitaria que estaba incubándose. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la neumonía tardía, de más de 5 días, es la que me importa, y generalmente tengo que pensar en bacterias funcionales, particularmente gram negativos. Y bueno, pueden utilizar cefalosporinas, carbapenémicos, pipertazo, quinolonas, pero bueno, ya vimos que es lo menos peor para nuestro médico, que son los carbapenémicos. ¿Qué pasa con los pacientes que no responden al tratamiento? Se habla mucho de que me equivoqué de organismo, eso casi nunca pasa. Lo que sí sucede es que me equivoqué de diagnóstico. La mayor parte de las neumonías que yo trato, ¿saben con qué se cura? Con furosemida. ¿Por qué? Insuficiencia cardíaca. Porque son